¿Quién no recuerda al entrañable Kiko, con su sonrisa pícara y sus célebres frases? Pero, ¿qué hay detrás del personaje que nos hizo reír a carcajadas durante años? Carlos Villagrán, el hombre detrás del niño consentido, guarda secretos y controversias que te sorprenderán. Desde su polémica salida de El Chavo del Ocho hasta las revelaciones más íntimas de su vida, ¿qué lo llevó a separarse de Roberto Gómez Bolaños? Vamos a develar los secretos del ícono de la televisión, pero para conocer mejor la historia hay que empezar del principio. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en Ciudad de México, siendo el segundo hijo de los 4 que procrearon Carlos Villagrán Chávez y Eva Adela Eslava, ambos provenientes de familias de escasos recursos. Su padre trabajaba como fotógrafo callejero y él solía acompañarlo. Ya que alternaba sus estudios con el trabajo informal de su padre para poder ayudarlo a sacar adelante a su familia, solo logró cursar académicamente hasta el segundo grado de secundaria. El deporte lo atraía y su sueño fue el de convertirse en un jugador profesional de fútbol, pero el destino le tenía preparado algo diferente. En el año 1967, gracias a su primera profesión que desempeñó con su papá, Carlos obtuvo su primer trabajo, ahora como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, teniendo como una de sus primeras grandes pruebas el cubrir los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en México durante 1968. Aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, ese mismo año comienza a visitar las instalaciones de Telesistema Mexicano, la cual era propietaria de los canales 2, 4 y 5. ¿Quién imaginaría que su curiosidad cambiaría el rumbo de su vida? Pronto entendió que su verdadera pasión era hacer reír. En dichas visitas, se fue adentrando a otro ambiente, el cual sería su verdadera vocación, la actuación. Él mismo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, como es el caso de Capulina o los Polivoces. Ellos le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando pero nunca hablando. También formó parte del elenco del programa Bartolo de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles como banquero, representante artístico, gángster, policía, etc. Ese mismo año, muchos actores emigraron a Televisión Independiente de México. Carlos estuvo entre ese grupo. Pronto surgió el primer personaje que le daría popularidad, Pirolo, dentro del programa El Club de los Millonarios en 1968. Luego de participar en El Club de los Millonarios, Carlos se unió a Rubén Aguirre, un actor, director y productor quien comenzó en Canal 8 un programa llamado El Club de Sori, un programa de comedia en el que Villagrán interpretaba a una viejita llamada Lola Mento. A inicios de los años 70, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, realiza una fiesta en su casa e invita a todos los que trabajaban con él en ese momento, entre ellos Rubén Aguirre, el cual lleva a Villagrán a dicha fiesta como invitado, y en determinado momento, Rubén se le ocurre que ambos podían realizar un sketch para entretener a los presentes. Rubén tomó un lapicero, le pintó 2 rayas en la cara a Villagrán, lo sentó en su rodilla y realizaron una mímica de muñeco de ventrílocuo. La creatividad de ambos, más el ingenio, caracterización y naturalidad, hizo que Roberto Gómez Bolaños quedara impresionado. Días más tarde, el mismo Chespirito llamó a Carlos Villagrán para que formara parte de su elenco, dentro del programa Sábados de la Fortuna, en el cual fue donde nació el sketch de El Chavo del Ocho. Pero entonces llegó un momento decisivo. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, lo vio actuar y quedó impresionado con su talento particular para inflar las mejillas de forma exagerada. Esa singular habilidad se convirtió en la chispa que dio vida al personaje que lo llevaría a la fama. Kiko, un personaje que hizo la diferencia. En 1971, Carlos Villagrán se unió al elenco del Chavo del Ocho interpretando a Kiko, el niño consentido y algo ingenuo que constantemente competía con el Chavo por atención y juguetes. Su interpretación conquistó rápidamente al público no solo en México, sino en toda América Latina. La serie fue un éxito rotundo y trajo consigo fama internacional para Villagrán. Lo que hizo especial al personaje de Kiko fue la conexión genuina que logró establecer con el público. Representaba a ese niño caprichoso pero entrañable que todos conocían o podían reconocer en algún momento de su vida. Su combinación de ternura e inocencia, junto con las dinámicas que tenía con los personajes de la vecindad, lo convirtieron en uno de los más apreciados.
No obstante, como ocurre frecuentemente en el mundo del espectáculo, la fama también trajo consigo tensiones. A pesar del éxito del programa, surgieron conflictos dentro del elenco, especialmente entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Según diversos rumores, Chespirito comenzó a incomodarse con la popularidad creciente del personaje de Kiko, y esto generó desacuerdos entre ambos actores. Estas diferencias marcaron un antes y un después en la carrera de Villagrán, y eventualmente contribuyeron a su separación del proyecto que lo había llevado al estrellato. ¿Qué podría salir mal? La disputa de los derechos. Sin duda alguna, el personaje de Carlos Villagrán alcanzó gran popularidad. Sin embargo, después de un problema que tuvieron el creador del programa, Roberto Gómez Bolaños, y Villagrán, este decidió salir del programa. En 1978, los rumores sobre una posible separación entre Carlos Villagrán y el equipo de Chespirito comenzaron a cobrar fuerza. Finalmente, tras una serie de desacuerdos tanto creativos como personales, Villagrán tomó la decisión de abandonar el programa. En la trama de la serie se explicó que Kiko se marcharía a vivir con su tía rica. Sin embargo, detrás de esta salida había mucho más que un simple cambio narrativo. De acuerdo con lo compartido por Carlos Villagrán, cuando surgió la oportunidad de hacer a Kiko, solo le dijeron que interpretaría a un niño, por lo que por cuenta propia busco la ropa y accesorios perfectos para darle vida al particular niño. Según relata, yo considero que el actor es el que hace a los personajes. Me dijeron, la siguiente semana vas a ser un niño. Me busqué una gorrita. Yo tengo aquí unas entradas muy pronunciadas. Para ser el niño me busqué una gorra para no dar tanto adulto. Me vestí, busqué un traje como de marinerito. Para Carlos el personaje fue suyo desde el momento en que decidió qué apariencia tendría el personaje. Gracias a la popularidad que tuvo Kiko en el programa, este iba a tener un programa propio en Televisa, la televisora en donde se transmitía El Chavo. Sin embargo, esto no se concretó por desacuerdos. Gómez Bolaños, durante una entrevista, declaró que Carlos Villagrán quería hacer un programa sobre el personaje que interpretaba en La Vecindad. Chespirito, como también se le conocía al intérprete del Chavo, contó que él estaba de acuerdo y que incluso quiso apoyar a su colega, solo con la condición de que en los agradecimientos reconociera que él era el creador de dicho personaje. Sin embargo, esta idea no agradó del todo a Villagrán y no aceptó la condición, pues afirmaba que él era el creador del personaje, situación que rompió los vínculos laborales entre ambos actores. Gómez Bolaños recordó cuando un productor de Televisa se acercó a él para comentarle del nuevo proyecto del intérprete de Kiko. Oye, vino Carlos Villagrán y dice que quiere hacer un programa con Kiko. ¿Le das tu autorización? Y dije, sí. ¿Cuánto quieres cobrar por los derechos? Le dije, no, nada. No más que pongan, agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación. Luego regresó y dijo que no aceptaba esa condición, que porque él era el creador. Entonces, ya le dije adiós y se fue. Este desacuerdo derivó en una extensa batalla legal que marcó profundamente la carrera de Villagrán en los años posteriores. La pelea entre los actores y comediantes surgió cuando Chespirito decidió pedir a 17 países que no contratarán a Carlos Villagrán para actuar bajo el personaje de Kiko, ya que este le pertenecía, y en caso de hacerlo serían demandados. Pero existe otra versión del caso. Tras el último capítulo donde apareció Kiko en El Chavo, El viaje a Acapulco, Carlos recibió una oferta de trabajo en Sudamérica, donde le pagaban 10 veces más que en Televisa. Al consultarlo con Chespirito, le dijo que no había ningún problema, pero que no podría hacer uso del personaje Kiko ni inflar los cachetes, ya que el personaje era de su autoría y además el público se sentiría hostigado. Esto ocasionó una disputa por el uso de Kiko hasta que Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, intervino llamando a Villagrán a su despacho y le solicitó que le hiciera un proyecto para otro programa, estando él como protagonista principal, pero supervisado por Roberto Gómez Bolaños. Villagrán intentó explicarle las diferencias que existían entre él y Chespirito, pero Azcárraga se concretó a preguntarle si le interesaba o no la propuesta. Villagrán se negó y tal cosa ocasionó que Azcárraga se molestara y ordenara de inmediato el veto del actor a nivel continental, advirtiendo a las televisoras de América Latina y habla hispana que, si llegaban a darle trabajo a Villagrán, él les dejaría de surtir emisiones importantes como El Chavo y las telenovelas, que en ese entonces se producían. Carlos Villagrán al respecto dijo:
Me pasé más de un año sin trabajar, tuve que cambiarle el nombre, tuve que cambiarle la vestimenta, pero yo considero que Dios es muy grande y que hay caminos para todos ellos, y puertas abiertas para todos. ¿Te gusta la historia de Carlos Villagrán? Todavía resta mucho por conocer, pero antes, suscríbete y no te pierdas el próximo video. Luego de la salida de Kiko del Chavo del Ocho, Villagrán no podía utilizar el personaje para otros proyectos, porque los derechos los tenía Gómez Bolaños, por lo que decidió rebautizarlo como Kiko. Al hacer esto se libró de una posible demanda de Chespirito, pues el derecho no contempla el uso de palabras similares que suenen igual a la palabra registrada. Tras dejar el Chavo del Ocho, Villagrán enfrentó uno de los retos más grandes de su vida profesional, un veto que lo afectaría en gran parte de América Latina. Durante varios años, las principales televisoras de la región recibieron presiones para no contratar al actor, debido a su conflicto con Gómez Bolaños. Esto complicó considerablemente su capacidad para seguir interpretando a Kiko en países donde el programa gozaba de enorme popularidad. Imagina lo angustiante que debió ser para él saberse creador de un personaje tan querido y al mismo tiempo verse limitado por cuestiones legales para continuar dándole vida. Este veto, aunque fue un golpe duro, nunca logró apagar la chispa creativa de Villagrán ni su amor por Kiko. Luego de intentar otros proyectos cómicos en otros países, Villagrán se fue a Venezuela en 1981, donde produjo 3 programas para Radio Caracas Televisión, canal que transmitió en ese país los episodios de El Chavo y el Chapulín Colorado. El primero de estos programas fue El Niño de Papel, entre los años 1981 y 1982, que logró mantenerse al aire solo unos pocos meses. Luego de la cancelación de la anterior en 1982 y la más exitosa en su carrera en solitario, fue Federico entre 1983 a 1984. En su primera temporada contó con la actuación de Ramón Valdés. La personificación de Villagrán en este programa estaba basada en su conocido personaje de Kiko en El Chavo, y la trama era una especie de parodia de dicha serie. La segunda temporada y final fue rebautizada como Las Nuevas Aventuras de Federico, desde 1984 hasta 1985. Además de la producción de estas comedias para la televisión venezolana, también fue director de todas ellas y escritor de Federico. Villagrán fue protagonista de un espacio televisivo infantil en vivo, llamado El Circo de Monsieur Caston. El actor interpretaba a Monsieur Caston, el dueño de un circo. Este programa era una especie de reminiscencia del programa de Bozo, con una gran interacción con el auditorio y llamadas telefónicas de televidentes. Fue emitido por varias cadenas latinoamericanas independientes a partir de 1985 y lo mantuvo de gira por el continente. Su tercer y última serie fue Kiko Botones, en 1986, donde compartió el escenario con humoristas venezolanos. Estos programas fueron recibidos tibiamente por la audiencia, fueron exportados a otros países, entre ellos México, donde fue emitido por la antigua cadena de TV estatal Imevisión, hoy llamada TV Azteca, sin mucha resonancia de rating. Luego de su experiencia en Venezuela, tuvo una aventura en el exterior. El actor regresó con su personaje a México en 1987, donde logró un contrato con la pequeña televisora Telerrey para realizar un nuevo proyecto de comedia, denominado ¡Ah, qué Kiko!, una vez más en compañía de Ramón Valdés. Sin embargo, la serie se canceló abruptamente con solo unos meses al aire, luego de la muerte de Valdés y por la escasa audiencia que logró. ¿Qué más podría pasar con la vida del popular Kiko? El 1 de abril de 2000, durante un especial del Chavo del Ocho que Televisa organizó como un homenaje a Gómez Bolaños, por su larga trayectoria, se logró una supuesta reconciliación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños. Esta también fue la primera ocasión que se volvieron a ver tras 22 años de alejamiento. La ocasión fue muy agradable y entrañable para todos los presentes en el evento, entre ellos todos los actores que fueron parte del elenco de Gómez Bolaños a lo largo de sus diferentes programas, menos Ramón Valdés, fallecido en 1988, Angelines Fernández y Raúl Padilla, fallecidos en 1994, y Horacio Gómez Bolaños, fallecido en 1999, a quienes también se les recordó y rindió homenaje. Sin embargo, con el tiempo se demostró que esa supuesta reconciliación fue básicamente un recurso publicitario. Roberto Gómez estableció batallas legales con los antiguos actores del Chavo del Ocho
para evitar que usaran los personajes del programa sin su consentimiento. Esta fue una de las razones por las que Villagrán se mudó a Argentina, donde puede usar libremente el personaje de Kiko, ya que Chespirito no tenía poder de derechos de autor en Argentina y el nombre está registrado en México como Kiko, mientras que Carlos Villagrán lo registró como Kiko. No se tuvo constancia de reconciliación real, ni de acercamiento entre Gómez Bolaños y Villagrán, ni tampoco con María Antonieta de las Nieves, con quien también mantuvo una lucha legal por el uso del personaje de la Chilindrina. El contacto de amistad fue solo con algunos miembros sobrevivientes del elenco, tales como Edgar Vivar y Rubén Aguirre. Tras saber del fallecimiento de Gómez Bolaños, ocurrido el 28 de noviembre de 2014, Villagrán entregó un mensaje en su página de Facebook lamentando el deceso. Días después, llegó hasta el velorio de Chespirito en México, donde pudo abrazar y entregar el pésame a Florinda Meza, dejando atrás años de disputas, a pesar de que para entonces ya se había retirado de interpretar a su personaje más emblemático. Como un homenaje en los eventos luctuosos, Villagrán vistió nuevamente a Kiko. Kiko tiene un largo y controversial camino entre las risas y los conflictos, pero como es Carlos Villagrán, detrás de las mejillas. Carlos Villagrán vivió de forma itinerante en diversas ciudades del continente, entre ellas México DF, Caracas, Buenos Aires, Santiago y Miami, motivado por su trabajo humorístico. Su última residencia se encuentra en el barrio de Palermo Soho, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, país donde Kiko es popular. Se casó 3 veces y es padre de 6 hijos: Paulo, Silvia, Samantha, Edson, Gustavo y Vanessa. Por varias décadas, en especial entre los 80s y 90s, viajó por Latinoamérica con su circo llamado El Circo de Kiko. Sin embargo, no todo en la vida del actor ha girado alrededor de su carrera. En su ámbito personal, Villagrán ha atravesado momentos cargados de desafíos y dificultades. Es padre de 7 hijos y ha pasado por diversas relaciones sentimentales, aunque siempre ha mantenido su vida amorosa lejos del foco mediático. Pero de destacar que uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado ocurrió en sus últimos años con la pérdida de su nieta Sara. La pequeña nació con una malformación congénita en la columna vertebral y falleció lamentablemente a los 8 meses de edad. Este golpe devastador afectó profundamente a Villagrán y a su familia. Lo más impactante fue descubrir que Carlos era portador de la condición genética que provocó la enfermedad de su nieta. Este hallazgo añadió otra carga emocional al dolor ya existente. Sin embargo, el actor supo encontrar fortaleza en su fe y el inquebrantable apoyo de sus seres queridos. ¿Cuál es la fortuna del intérprete de Kiko? Según información del sitio especializado en la riqueza de famosos, Celebrity Net Worth, Carlos Villagrán Kiko tiene una fortuna acumulada de $10 millones, los cuales ganó en 8 años como actor en las comedias producidas por Roberto Gómez Bolaños. Hasta el momento, el comediante ha comunicado en diversos medios que tiene residencias en Ciudad de México, Querétaro, México, Buenos Aires, Argentina y en Houston, Estados Unidos. El 25 de mayo de 2022, en su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió una imagen de su nuevo auto, un Mini Cooper JCW 2022, diseñado con la característica corbata roja de su personaje. Queridísimos amigos, les presentó a Kiko Car y por favor, sean felices. Se lee en la descripción del video. Por si no lo sabías, en 2021 Carlos Villagrán incursionó en la política como candidato del partido Querétaro Independiente en las elecciones federales de México de ese año. Sin embargo, al poco tiempo renunció a su candidatura. El 17 de noviembre de 2023 se reveló que Carlos Villagrán se encontraría en tratamiento por un cáncer de próstata, lo cual fue confirmado días más tarde por el entorno del actor. El mismo año colaboró con la Embajada de Estados Unidos en México en una serie de videos en favor de la inmigración legal. Actualmente el comediante sigue en activo a sus 80 años en shows de circo, además de seguir interpretando a Kiko en redes sociales, su personaje de toda la vida, por cierto. En caso de que quieras un saludo personalizado de Kiko, una plataforma ofrece saludos y videos de Carlos Villagrán interpretando a su personaje por 3.334 pesos mexicanos. Pero como todo famoso, Villagrán tiene varios detractores. Hay quienes le recriminan por aprovecharse de un concepto de imagen que no es de su autoría. Le sacó jugo a algo que no creó. Jamás pudo ser nada sin Kiko.
Así como tiene fans, el actor cuenta con detractores que ponen en tela de juicio su calidad actoral, debido a que lleva interpretando desde 1973 al niño vestido de marinero, que es hijo de doña Florinda. Entrevistado en vida, el fallecido Rubén Aguirre declaró que sentía pena por Carlos Villagrán porque nunca pudo superar el éxito del Chavo del Ocho y se quedó atrapado en una personificación infantil que ha exprimido hasta una avanzada edad. Lamentó que su antiguo compañero no se haya atrevido a explorar otro tipo de proyectos y personajes. ¿Estás de acuerdo con esta opinión? El eterno niño. Sin embargo, a través de todos los altos y bajos de su vida, Carlos Villagrán ha demostrado una resiliencia admirable. A pesar de las tragedias personales y los desafíos profesionales, siempre ha encontrado una manera de seguir adelante. Su amor por su familia y su fe se han convertido en pilares clave que lo han mantenido firme incluso en los momentos más oscuros. Hoy, a sus 80 años, Carlos Villagrán sigue siendo un ícono irrevocable de la cultura popular latinoamericana. Su legado como Kiko permanece intacto y vive con fuerza en la memoria y el cariño de millones de personas que crecieron viendo sus aventuras en televisión. Pese a las adversidades, Villagrán continúa siendo un símbolo de creatividad, resistencia y amor por su arte. Villagrán ha demostrado ser un artista polifacético y versátil a lo largo de los años. Ha explorado múltiples proyectos fuera de El Chavo del Ocho, reafirmando así sus capacidades artísticas más allá de Kiko. En 2017, sorprendió al público al asumir un desafío totalmente diferente: interpretar a un villano en una película brasileña. Este cambio radical en su trayectoria fue una prueba irrefutable de que Carlos Villagrán es mucho más que el personaje que lo convirtió en un ícono de la cultura popular. A pesar de haber dedicado gran parte de su vida al papel que lo hizo famoso, Villagrán continúa mostrando su capacidad para reinventarse como artista. Su carrera es una muestra de auténtica evolución, equilibrio entre éxito y desafíos, y una constante superación personal. La vida detrás del hombre que dio vida a Kiko es una mezcla fascinante de logros profesionales y pruebas personales. Con todo, Carlos ha sabido navegar las aguas a menudo turbulentas de la fama, manteniéndose fiel a sí mismo y honrando el legado que construyó a través de décadas. Ahora que conoces la carrera de Carlos Villagrán, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.